Hola, bienvenidos a las cosas que me importan. En el episodio de hoy les voy a hablar de 4 puntos importantes del diagnóstico y cómo la calidad de vida de las personas se puede ver afectada cuando el diagnóstico no ha llegado aún. El punto número 1 es la ansiedad y la depresión. Significa que muchas personas pueden estar atravesando episodios de ansiedad, episodios de depresión, precisamente por sentir que no calzan, que no son parte y atribuir esa falta de sentirse parte, creo que más de un tema de sentirse aceptados, que también es importante dentro de las dinámicas sociales, pero más que eso es sentir que no pueden cumplir con las demandas y los estándares que tiene la sociedad y que las demás personas pueden ir sobrellevando, ¿verdad? Entonces, eso de pronto se convierte en una carga muy grande que genera ansiedad porque además hay una lucha constante por estar intentando llegar como llegan los otros, ¿verdad? Y también, pues ya un estado un poco más profundo y más agudo, un tema de depresión, que podría ser que estas personas no estén recibiendo un tratamiento para esto. Y por ende, pues las cosas solo pueden empeorar. Puede ser que la persona se aísle cada vez más y no solo eso, tenga menos herramientas para afrontar estos episodios de ansiedad y también la depresión. A mí me pasa que después del diagnóstico, ya eran cosas que yo pensaba antes, pero después del diagnóstico mi cabeza se hizo así cuando voy a hablar de mujeres porque es como lo que tengo más cercano y lo que he observado más. De pronto ver mujeres sumamente cansadas, con muchas dolencias físicas, con dolores crónicos, muchas empastilladas. Y no me refiero ya con una medicación para el dolor, sino también con medicaciones para su salud mental. Y a veces pienso que, y muchas veces esta medicación no está, digamos, no viene de tal vez un psiquiatra o una persona que le está haciendo una medicación específica para esa persona porque tiene algún padecimiento o algún trastorno mental ya diagnosticado o incluso ansiedad o depresión, pero tal vez no ha sido enfocado como para su particularidad, sino que van simplemente a la seguridad social y tomes eso, ¿verdad? Y algunas, digo, viven empastilladas y me refiero como más a tener que estar dopadas, por decirlo de algún modo, para poder estar medianamente bien y que mucha de esa calidad de vida podría haber mejorado si hubiera un diagnóstico y también si esta persona tuviera los apoyos que necesita, ¿verdad? Pero muchas veces no hay una red de apoyo, muchas veces simplemente es una lucha depredadora que aniquila la esencia de cualquier persona por llegar, por alcanzar, por sostener lo que a veces es insostenible. No quiero decir que todas las personas que tienen una medicación sean estos casos, jamás y nunca en la vida voy a generalizar. Me refiero a casos en específico que podrían ser personas que no tienen diagnóstico y ojo, algunas que están medicadas todavía y a veces que bien, ¿verdad? Pero muchas otras personas ni siquiera tienen esa posibilidad y esto hace que su calidad de vida venga en detrimento porque no tengo las herramientas para sobrellevar esto que me está pasando. Y además, esto que me está pasando, ¿de dónde viene? Es que posiblemente si yo tuviera mi diagnóstico, podría entender todo esto y podría gestionarlo de una mejor manera. No sé si me explico. Eso también, el punto número 2 es problemas de autoestima y esa percepción que tenemos de nosotros mismos. Problemas de identidad y problemas de autoestima. Claro, porque nos construimos a partir de sentir que yo tengo la culpa, de sentir que hay algo malo en mí. Entonces, creo que eso se va cargando, ¿verdad? A lo largo de la vida y pueden haber personas, y ojo, pienso también en la juventud, que es una etapa, la adolescencia, donde la persona está en formación en muchas cosas, o sea, su cerebro literalmente está todavía en formación y muchas cosas de sus aspectos como individuo, como persona, están en formación. Pueden caer en autolesiones o incluso atentar contra su vida. ¿Por qué? Porque es una etapa difícil en la que además, si no tengo el apoyo, si la familia tampoco tiene la información, ¿verdad? En neurodivergencia, para brindar apoyo, para decir, te vamos a llevar a terapia y todo lo que eso puede implicar, puede llegar a un diagnóstico, con eso los apoyos desde la familia que se le puede brindar a la persona, o sea, su calidad de vida puede mejorar significativamente.
El tercero es el manejo del estrés y las emociones, ¿verdad? La impulsividad, la explosividad. Hay un tema de reconocer mis emociones que a veces ocurre en la neurodivergencia, el tema de la interocepción, que es como poder identificar las señales que mi cuerpo emite, de cómo me estoy sintiendo y de que algo me está haciendo daño o que algo no me está haciendo sentir bien. Entonces al existir como esta carencia, pues las herramientas no están, o son pocas, o son nulas, o no son las mejores. Cómo manejar esas reacciones, esa impulsividad, esas explosiones, cómo manejar el estrés que me conlleva a mí estar en espacios que me pueden estar saturando sensorialmente. Entonces de pronto yo no sé qué está pasando, pero hay algo que me está saturando, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de un niño tiene menos de pronto herramientas para comunicar qué le está pasando, y si es un niño, digamos, autista, no hablante, entonces, ¿cómo va a comunicar? Yo, como adulta, y ya puedo identificar qué es lo que me está haciendo sentir mal y me está afectando, yo puedo decir, necesito retirarme de aquí porque esto no me está haciendo sentir bien, antes de que colapse o me ponga peor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con un niño que no puede expresar eso? Entonces toca que los papás tengan un diagnóstico, tengan las herramientas de cómo, dónde sí puedo exponer a mi hijo y dónde no. Y bueno, otro tema también importantísimo, cómo como sociedad a veces están esas miradas, ¿verdad?, recriminatorias, de berrinche, de malcriado y cosas que no sabemos lo que está atravesando esa familia. Puede ser una familia que ya tiene un diagnóstico y que estén batallando con un episodio, una crisis que está teniendo un niño en público, ¿verdad? O incluso mamás o papás que ni siquiera han llegado al diagnóstico y que no entiendan qué está pasando con su niño o con su niña y tenga que recibir esas miradas de reproche, ¿verdad? Entonces yo pienso también en todos nosotros como sociedad, cómo un gesto puede marcar la diferencia, cómo podemos de pronto ofrecer ayuda o simplemente no juzgar, incluso a través de una mirada. En este mismo tema, ese manejo de las emociones o esa escasa habilidad para manejar las emociones va a traer problemas. O sea, si estamos hablando de la niñez, pues hay un tema de adaptación escolar, etcétera, pero si hablamos de la vida adulta, hay un tema educativo de no cumplir, de no calzar, pueden haber problemas de conducta. A nivel laboral también un gran problema para adaptarse. ¿Por qué? Porque hay ritmos distintos, porque hay formas, o sea, el cerebro neurodivergente ve el mundo de otra forma, es tal cual es así y punto. Entonces, dependiendo del espacio donde estés, todo bien o todo muy mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ves las cosas como los demás, porque no llevas el ritmo que llevan los demás. O sea, yo personalmente estuve en espacios donde me sentí sumamente rechazada. Y generalmente en la vida siento que sí, hay personas en mi vida que quedaron atrás, hay personas que me hicieron a un lado en algún momento de mi vida y siempre me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué tal me dejó de hablar? ¿Por qué tal persona? ¿Por qué tal otra? Y bueno, pues ahora digo, y posiblemente por mil cosas, ¿verdad? Por mil cosas. Su falta de filtro, la forma en la que usted a veces habla, la falta de atención a sus vínculos. O sea, ahora puedo hacer una gran lista, pero es que no soy una mala persona, pero es que yo no hice nada malo. Sí, tal vez no, pero hay otro montón de códigos sociales que vos no tenés, no aprendiste. Por más que te esforzaste y has hecho masking toda tu vida y aprendiste a camuflarse brutalmente, hay un montón de cosas que vos no aprendiste a hacer. Y ahora me miro con compasión y lo acepto y digo, bueno, ya fue, ya pasó, ¿verdad? Pero estuve en espacios también laborales en donde yo me sentía re mal. Yo me sentía re mal y tenía muy buenas ideas para ejecutar grandes proyectos, etcétera, pero muchas cosas no pudieron darse y ahora entiendo por qué, ¿verdad? Y no solo eso, pienso en personas con las que me he encontrado a lo largo de los años que de pronto les iba peor que a mí. Y ahora pienso, yo digo, claro, es que tal persona es súper neurodivergente, ¿verdad? No pretendo diagnosticar a nadie, ni mucho menos. Esto es un pensamiento muy personal en el que digo, claro, porque ahora que tengo tanta información, puedo mirar y digo, claro, con razón a esa persona le costaba tanto esto y le costaba tanto aquello y tanto lo otro. Y tras de eso, el jefe le hablaba de esa forma y eso lo que menos hacía era colaborar, eso más bien un día más a esa persona le destruía más la autoestima y los que estábamos alrededor mirábamos, no hacíamos nada. Uf, ahora a mí la vida me pasa como una película por enfrente, fuertísimo. Entonces, el cuarto punto es precisamente ese impacto laboral, social y de las relaciones en general que tiene una persona que no ha recibido un diagnóstico, ¿verdad? Porque hay muchas formas de nosotros de accionar, de vivir la vida, de existir, que es muy distinta.
Y también, pues, pocas herramientas también en algún momento, incluso para poder comunicar. Yo siento que el diagnóstico viene les voy a poner un ejemplo. Yo tengo algo, mi cerebro se pregunta siempre muchas cosas. Eso como una gran curiosidad sobre todo, cualquier cosa. Entonces, yo puedo estar en una conversación o en una planeación de un proyecto o lo que sea y yo voy a estar, ¿y eso por qué? Ok, ¿y qué pasaría si entonces tal cosa? Ahora entiendo que eso se puede interpretar como un cuestionamiento. Y ojo, si es un cuestionamiento, pero no desde el lado negativo. No sé si me explico como la diferencia de te estoy cuestionando a genuinamente quiero saber, ¿me puedes explicar? Y yo el otro día hablaba esto con mi pareja y yo le decía, es que me ha pasado hasta con vos, que yo te estoy hablando, te digo, pero ¿por qué tal cosa? Y entonces en tal caso tal y tal cosa, ¿y qué pasaría si tal y tal cosa? Pero entonces sí, y entonces yo veo que se empieza como a incomodar y yo creo que soy súper invasiva, pero no lo percibo. Y si ella, que me ama y que es una persona de confianza, lo percibe así, no me imagino el resto, ¿verdad? Entonces puedo entender mi vida hacia atrás y digo, oh. Entonces el otro día estaba en un proyecto y estaba en unos audios con dos personas y yo les decía, esta es mi manera, esta es la manera que yo encontré para comunicarlo, pero entonces era tipo, vean, quiero decirles que es muy probable que yo les pregunte muchísimas cosas. Solo quiero que sepan que no es un cuestionamiento hacia el trabajo de ustedes ni es en forma negativa. Simplemente mi cerebro se va a hacer muchas preguntas que necesita evacuar. O sea, son dudas que necesito evacuar. Entonces, para que por favor no piensen que es que estoy cuestionándolas, ¿verdad? O que digan, ¿quién es? Y eso tiene que ver con las altas capacidades y es el pensamiento arborescente. Significa que yo de algo voy a sacar miles de ramificaciones. O sea, una persona dice, ok, vamos a ejecutar esta actividad a partir de mañana en el trabajo. Y todos van a pensar, o los cerebros alistas van a pensar, ok, a partir de mañana se lanza a las 9 de la mañana y todos listos porque es el banderazo. Y ya, se acciona. Mi cerebro va a empezar, ok, pero tal departamento es tal cosa, pero ¿qué pasa en este departamento? Porque recuerden que el canal para este departamento es este otro. Entonces, ¿qué ocurre si tal canal se bloquea? No sé, por ejemplo. ¿Y qué pasa si ustedes saben que ese personal va a estar hasta tal hora? Entonces, después de eso, ¿qué va a pasar? Y entonces, y empiezo a generar una cantidad de ramificaciones de una misma cosa que cuando yo empiezo a preguntar, es como, qué necia, ¿verdad? O no sé cómo se puede interpretar. Y simplemente es que mi cerebro va a ser así. Eso es buenísimo, porque soy muy efectiva, soy muy creativa, voy a ver cosas que otros no ven en todos esos posibles escenarios, ¿verdad? Entonces, digamos que en ciertas cosas o en ciertos ámbitos laborales o en algunos proyectos o en algunos trabajos, etcétera, esto es muy positivo, ¿verdad? Porque yo voy a estar viendo algo que tal vez alguien no vio y podemos preverlo. Voy a ver cosas que pueden ser mejorables gracias a este pensamiento, pero también entiendo que me agota a mí muchísimo mentalmente. Eso me genera también una fatiga física y también siento que puede que agote a los demás y a veces lo perciban mal. Y creo que eso me ha pasado en la vida, pero bueno, ya fue. Entonces ahora en esta nueva vida trato de comunicarlo como para que la persona no vayan a decir, ¿y esta qué? ¿Verdad? Entonces, en resumen, la calidad de vida de una persona neurodivergente sin su diagnóstico no va a ser buena, no va a ser buena, va a haber ansiedad, además de otro montón de retos que hablaremos en otro episodio, cognitivos, de apoyos, retos sensoriales, retos de comunicación, o sea, hay muchas cosas en el que tener un diagnóstico va a aliviar, vamos a tener herramientas, la familia se puede preparar, estoy hablando en función de niños, adolescentes, en adultos, las parejas, si es un matrimonio, el círculo, esa red de apoyo, creo que lo que va a venir es a aportar y sobre todo para la persona, para decir, ok, ¿cómo puedo observar mis emociones? ¿Cómo puedo identificarlas? ¿Cómo puedo gestionarlas? ¿Cómo puedo sensorialmente entender qué me está afectando y qué no? ¿Y cómo puedo acomodar en la medida de lo posible mi entorno? Porque si mi entorno está bien, yo voy a estar bien. Y si yo estoy bien, voy a ser mucho más productivo, mucho más efectivo. Me voy a relacionar muchísimo mejor con las personas. Voy a dar mucho más la talla en mis proyectos, en mis estudios, en mi trabajo. Entonces, para mí estos son como los puntos más importantes. Espero les haya gustado. Si les gustó, comparta el episodio y déjenme sus comentarios. Un beso.